Fue una obra de ingeniería bélica única, una barrera de hormigón, púas y controles militares que dividió durante casi 30 años no solo a Berlín, sino a dos mundos enfrentados. El muro de Berlín fue un muro de seguridad que formó parte de la frontera interalemana desde el 13 de agosto de 1961 hasta el 9 de noviembre de 1989. Rodeaba y separaba a la República Federal Alemana de la República Democrática Alemana. Es, sin duda, el mayor símbolo de la Guerra Fría y de la división de Alemania. Este muro era denominado por la República Democrática Alemana como el muro de protección antifascista y por la opinión pública occidental como el muro de la vergüenza. En julio de 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, se realizó una conferencia de paz en Alemania, la Conferencia de Potsdam. En esta participaron las naciones de Estados Unidos, Unión Soviética y Gran Bretaña, representados por Harry Truman, Stalin y Winston Churchill respectivamente. El propósito principal de esta conferencia fue el reparto de Europa y de Alemania. Estados Unidos, Francia, Reino Unido y la Unión Soviética acordaron dividir la derrotada Alemania en 4 zonas. Berlín quedó en la parte soviética y al ser la capital decidieron dividirla también. Así, cada una de las 4 grandes potencias administraba su propio sector de la ciudad. Lo que quedó fue un bloque capitalista al oeste y un bloque comunista al este. Esa división era parte de lo que el primer ministro británico Winston Churchill popularizó como el telón de acero, un muro ideológico que separaba estos dos modelos antagónicos. From Stettin in the Baltic to Trieste in the Adriatic, an iron curtain has descended across the continent. Empezaba así lo que conocemos como Guerra Fría, y con ella la narrativa de un mundo bipolar que estaba enfrentado. Alemania se convirtió en la síntesis de esta división. En el oeste, Estados Unidos, Francia y Reino Unido se unieron para crear la República Federal de Alemania. En el este quedaba la República Democrática Alemana, un estado satélite de la URSS como lo eran Polonia, Hungría o Checoslovaquia, entre otros. La República Federal Alemana era capitalista, con una economía orientada al mercado social y con un gobierno parlamentario y democrático. Pese a esto, estaba fuertemente influenciada por Estados Unidos y su política exterior. La República Democrática Alemana fue gobernada por el Partido Socialista Unificado de Alemania y prevalecía el régimen comunista, con una economía planificada basada en fusiones de empresas estatales y grandes empresas. Berlín quedaba como una isla encerrada en la parte del bloque comunista. Con los años, esto se convirtió en un problema para las autoridades comunistas, no solo porque los servicios secretos de Estados Unidos y Reino Unido usaban la ciudad como base de espionaje, sino también porque más de 2 millones de personas huyeron de la parte este a la oeste entre 1949 y 1961. Cruzaban por las mayores oportunidades del lado occidental. La RDA comenzó a darse cuenta de la pérdida de población que sufría. Para evitarlo, las autoridades comunistas ordenaron la construcción de un muro que dividiera la ciudad. Y así, la noche del 12 de agosto de 1961, comenzó la Operación Rosa, que en pocas horas, y para sorpresa de muchos, levantó un muro provisional cerrando 69 puntos de control y dejando abiertos tan solo 12. Al amanecer, las dos partes de Berlín ya estaban separadas. Los medios de transporte se vieron interrumpidos y ninguno podía cruzar de una parte a otra. En los años siguientes se transformó en una barrera casi infranqueable, con losas de más de 3,5 metros de altura y reforzadas con cables de acero. Además, tenía rejas electrificadas, búnkeres, áreas con perros policía y lo que llamaban una franja de la muerte vigilada por torres con policías armados. El muro se extendía 155 kilómetros y rodeaba todo Berlín occidental. Como consecuencia, separó familias durante casi 30 años, algo que fue traumático para generaciones de alemanes.
Fueron muchos los que intentaron cruzarlo sin éxito. Unas 262 personas murieron en el intento y otras miles fueron arrestadas. Aunque escaparse al otro lado no era del todo imposible, más de 5.000 berlineses del este consiguieron franquearlo a través de túneles, escondidos en coches o equipaje o con cualquier otro tipo de ingenio. Pero a finales de los 80 la situación estaba destinada a cambiar radicalmente. La Unión Soviética iba perdiendo poco a poco la hegemonía económica con Estados Unidos y sus gobiernos comunistas eran cada vez más corruptos e ineficientes. Esta profunda crisis económica fue agravada por la costosa carrera armamentista nuclear con Estados Unidos y la guerra en Afganistán a finales de 1978. La Unión Soviética se vio obligada a cortar las ayudas económicas que había estado dando a los países del bloque comunista, incluida Alemania Oriental. El descontento social cada vez era mayor. En 1985, el nuevo secretario general del Partido Comunista, Mikhail Gorbachev, trató de dar una respuesta con una serie de reformas políticas y sociales, lo que se conoció como Glasnost. Gracias a ella, los ciudadanos tuvieron mayor libertad de expresión y se convocaron huelgas y protestas en todos los países del bloque del Este. Gorbachev llegó al poder como un transformador del sistema soviético, pero acabó siendo su enterrador. Sus ciudadanos estaban agotados de sufrir penurias y anhelaban un estilo de vida parecido al occidental. En junio de 1989, Polonia logró las primeras elecciones parcialmente libres en décadas. En ese mismo junio, Hungría abrió su frontera con Austria, lo que permitió a miles de alemanes del este cruzar al bloque occidental 2 meses después. En Alemania Oriental, el 7 de octubre de 1989, la República Democrática Alemana celebró su 40 aniversario, pero el país iba en camino de su desmoronamiento. Las manifestaciones y protestas iban en aumento, y el 18 de ese mismo mes el presidente Erich Honecker era destituido, pero su sucesor, Egon Krenz, no pudo detener a la marea. El 9 de noviembre, las autoridades alemanas del este, ante la presión ya existente, se vieron forzadas a introducir cambios, como por ejemplo permitir viajar fuera del bloque socialista. Se preveía que la medida se aplicara al día siguiente y con restricciones, pero cuando un periodista preguntó al portavoz de la RDA cuándo podrían empezar a viajar al otro lado, todo se precipitó. Ante ese anuncio, miles de personas se juntaron en el paso fronterizo en Berlín Este y rompieron el cerco hacia la parte occidental de la ciudad. Ni las tropas de control de fronteras ni los funcionarios estaban informados, pero los guardas fronterizos no se atrevieron a disparar. La noche entre el 9 y 10 de noviembre, los propios berlineses empezaron a destruir el muro. Una multitud eufórica se concentró en los puntos de control para poder cruzar al otro lado. Muchos de ellos pisaban el oeste por primera vez en su vida. Familias y amigos pudieron volver a verse después de 3 décadas de separación forzosa. Todas esas imágenes impactantes dieron la vuelta al mundo. En los meses siguientes, la RDA colapsó, y con ella los demás gobiernos del bloque comunista. En 1991, la URSS se desplomó, poniendo fin al mundo bipolar de la Guerra Fría. Alemania se reunificó y se convirtió en el motor económico de Europa. Pero las diferencias económicas entre el este y el oeste todavía son perceptibles. Por ejemplo, un trabajador del oeste gana en promedio casi un 20% más que uno del este. También en el oeste hay más oportunidad para los profesionales cualificados y es donde se concentran el mayor número de empresas alemanas. Hoy, cientos de trozos de ese muro están repartidos por todo el planeta, como un recordatorio de que esa línea de hormigón separó mucho más que una ciudad.